Bien, tenemos dos invitados, dos congresistas, uno del oficialismo, otro de la oposición, Javier Velázquez Gesquén, del APRA y de la bancada de Concertación Parlamentaria. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está, Mario? Buenas noches. Buenas noches, congresista. Y el congresista Omar Chejade, todavía de la bancada nacionalista. Usted, buenas noches. Gracias, Milagro. Buenas noches, Mario. Javier, Claro. buenas noches por la invitación. ¿Usted cuándo se va de la bancada? No, yo no me voy de la bancada, ¿no? Yo puedo tener algunas discrepancias internas, las hemos tenido, pero creo que todos los problemas o discusiones en la interna se lavan en casa y no afuera, ¿no? Usted votó a favor de la derogación de la ley de hoy día. Yo fui uno de los congresistas que no estuve de acuerdo hace mes y medio cuando se debatió este proyecto de ley. Sin embargo, hubo una voz disciplinada en ese momento para ¿Y ahora había votar una a favor. voz indisciplinada? No, lo que pasa es que ha habido demasiado derramamiento de sangre, Mario. Yo creo que, si bien es cierto, el proyecto de ley tenía el mejor de los objetivos, como por ejemplo darle la prioridad del trabajo y formalizar a más de 1,5 millones a 2 millones de jóvenes en el país. Yo creo que en algún momento no se escuchó, y lo dije acá en este programa hace un mes antes de Navidad, el ruido de la calle, a los jóvenes, y creo que no podíamos seguir un día más con estas protestas y con este derramamiento inútil Sí. ¿Y de usted no sangre le de dijo eso al peruanos. presidente Ollantumala? Bueno, conversamos en repetidas oportunidades en Petit Comité, en bancadas, ¿no es cierto? ¿Y él qué Pero decía? lo que pasa es que hay que ser sincero, también hay un discurso tecnócrata por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que a veces prima, ¿no es cierto? Y es difícil, Milagros, muchas veces, eso lo podrá ratificar incluso Javier, conciliar la parte técnica con la parte política. Como a veces es difícil conciliar la parte política con la parte jurídica, a veces es difícil y complicado conciliar la parte política con la parte técnica. Y esto es lo que lamentablemente algunos técnicos del MEF no pudieron entendieron. ver exacto. ¿Usted entonces coincide con lo que dijo en su momento el congresista Tejada, No, porque de que el país está gobernado por el MEF? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Una cosa es, digamos, ese tipo de afirmaciones demasiado exageradas. Y otra cosa es señalar que a veces algunos técnicos del MEF no entienden lo que es la política, ¿no? ¿Hubo alguna consigna sobre cómo debía ser el voto? no, Nada. no, no, ¿O no. se dijo, quedan ustedes en libertad, voten como Fue mejor les absolutamente parezca? democrático. Tanto Pero es usted va a así, ser desleal e indisciplinado ahora. de ninguna manera. Tanto es así que hubo 6 o 7 votos, así como el mío, en contra, a favor de la derogatoria, Sí, claro. incluyendo Marisol Espinosa, la vicepresidenta, Sí. Pero por eso le preguntó, le preguntaron, no hubo instrucción. No, de ninguna manera. Yo creo que cada uno votó de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a lo que el país necesitaba. Creo yo, Mario y Milagros, para terminar la idea, que el día de hoy, más allá de diferentes pareceres, ha ganado la democracia. Su apreciación, congresista Velázquez Gesquén. Bueno, esta ley nació muerta, porque el enfoque, y nosotros hemos dado argumentos técnicos, no era la circunstancia política, sino que la forma como fue presentada y aprobada esta norma no resolvía el problema de la informalidad laboral, ni mucho menos allanaba el camino para que los jóvenes pudieran acceder a un puesto de trabajo. Primero quiero decir lo siguiente, del año 2004 a la fecha, el país ha venido un proceso de crecimiento y expansión de su economía. Como producto de ese proceso de crecimiento que ha generado altos niveles de rentabilidad empresarial, entonces no se ha necesitado una ley que justifique el recorte de derechos a los jóvenes, supuestamente para beneficiar a un sector que es el que más beneficios ha obtenido del crecimiento de estos 10 años, que es la gran empresa. Porque en honor a la verdad, lo que perseguía esta iniciativa legislativa es crear un régimen especial para la gran empresa que no lo tiene como si lo tiene la micro y pequeña empresa, como lo tiene el sector agrícola, como lo tiene pesquería. Entonces, me parece un contrasentido que Colombia, por ejemplo, que también ha pasado por las dificultades que hemos pasado nosotros, después de la crisis financiera del 2010, Colombia da una ley en virtud de la cual le da incentivos tributarios a las empresas que incorporen jóvenes menores de 28 años a su planilla, y les dice, ustedes pueden, sus gastos parafiscales de los servicios de salud, de pensiones y de seguridad social, todo eso ustedes lo pueden detraer del pago del impuesto a la renta cuando ustedes me muestren que han incorporado jóvenes menores de 28 años a la planilla y
ha aumentado el pago de remuneraciones que ustedes hagan. Chile también lo ha hecho. O sea, entonces, nunca recortó los derechos. ¿Y por qué en Perú, si la economía está creciendo 10 años, ahora por la incompetencia de este gobierno, el crecimiento se ha caído a la mitad? Pero ¿Por qué la solución se da? ¿Por qué no lo discutieron en la comisión? Sí, O sea, ¿por qué esperaron hasta llegar a este momento? No, sí lo hemos discutido, Milagros. Mauricio Mulder es miembro de la Comisión de Trabajo. Ahí se acordó que fuera el ministro de Trabajo a sustentar el proyecto. Se aprobó y luego con una tricuñuela se impidió que el ministro de Trabajo fuera a sustentar este proyecto. ¿Por qué una ley que tiene que ver con el empleo de los jóvenes, el protagonista del impulso de esta ley no ha sido el ministro de Trabajo, sino el ministro de Economía? Entonces, sí hemos sentado esta posición. Y en el debate, Mauricio, que es el vocero de la bancada, fue el que sustentó las razones por las cuales, sí, en estos 10 años, el subempleo juvenil, o sea, de los jóvenes de 18 a 24 años, ha caído del 68% al 28% el subempleo. Y el empleo formal de los jóvenes ha aumentado 35 puntos en estos 10 años. ¿Por qué habría que dar una norma que lo que va a promover es el subempleo? Porque lo que va a permitir es que se incorpore a las planillas jóvenes que perciban remuneraciones por debajo de lo que perciben otros. Esa es una forma de subempleo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque de lo que se trata es de formalizar. Se trata de incorporar a la masa error juvenil. de enfoque. ¿Sabes cómo se hace, cómo se incorpora a jóvenes, como hemos incorporado en los últimos años 253.000 jóvenes a empleos formales? Haciendo que la economía crezca, que se expanda, estimulando la inversión privada. A medida que crezcamos 5 o 6%, como lo hicimos el quinquenio pasado, evidentemente habrán más jóvenes. No garantía de nada. Sí, es garantía, por favor. No, por favor. Pero te lo demuestro con cifras del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Trabajo. De los empleados son informales. No, por eso te digo, pero... como hay crecimiento, todos se van a formalizar. No, pero ¿tú crees que la informalidad se ataca precarizando el empleo de los jóvenes? No. De Tiene que haber un manera. enfoque tributario, ya, municipal. pero tampoco es el discurso político de que más crecimiento, entonces todos se van a formalizar, lo cual es una gran mentira. Más empleo, pero tiene que ver con la SUNAT. Hay una cosa que Javier no ha dicho, ¿no es cierto? El APRA, el año 2009, el gobierno aprista, que sí es cierto, con la cual crecimos 7 puntos, 8 puntos, 4 puntos. El año 2009, Javier, tú recordarás, caímos a 1.4% de crecimiento. Y con la crisis económica que ha habido el año pasado, ha caído China, han caído los metales en el mundo, hemos bajado a 2.6, 2.7. Es decir, o sea, esto no es nuevo. El tema es ver el promedio durante los 5 años de cada gobierno. Y vamos a ver quién ha crecido más o si estamos a la par. Creo que vamos a estar a la par. Entonces, no solamente decir que porque caímos 2.8 el año pasado, el APRA no cayó 1.4, 1.5 el año 2009. Fue 0.9 lo que cayeron. Con mayor razón, ¿no? Pero el dato interesante es comparar cuánto crece o deja de crecer un país como el Perú en comparación con Colombia, con Chile, el mismo año. Entonces, en ese contexto creo que aún el 0.9 del APRA no era tan grave como el 2.6 que pueda tener en este contexto. Brasil ha crecido 2 puntos porcentuales, Argentina ha crecido 1. Pero lo importante, Mario, yo presido la comisión, perdóname el Cherry, la comisión especial de la Alianza del Pacífico, que es una buena creación del presidente Alan García, que fue seguida y reforzada por este gobierno del presidente Ollanta Humala. Creo que eso es importante, creo que hay que ver temas que nos unen. Pero yo lo que creo es que a veces ustedes en el oficialismo pareciera que están en el mejor de los gobiernos y que se creen los descubridores de la pólvora, y en verdad esta ley Pulpín les ha estrellado en la cara, o sea, no supieron escuchar, se entercaron, incluso usted hoy día, habiendo sido también vicepresidente del Perú, ha votado en contra. Marisol Espinosa, de 34-18, esto es una derrota para Humala, tienen que reconocerlo. Sí. Probablemente sea una derrota para los tecnócratas del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para el presidente Humala, que es el líder de su bancada, pero señor. el presidente de la República, Milagro, fue la persona que el día viernes, escuchando justamente el ruido de la calle, convocó, según las facultades que le da la Carta Magna, a una sesión extraordinaria de la República. Porque no le quedaba otra. Yo no sé si no le quedaba otra, pero creo que hizo bien, hizo un acierto, digamos, de él en la convocatoria que hizo de manera extraordinaria, ¿no es cierto? ¿Pero reconoce o no que esta es una derrota política? Yo lo que reconozco que es un éxito de la democracia y de los jóvenes en las calles, eso sí. Le cuesta decir la verdad. Quiero agregar algo, suficiente, ¿no? Claro, quiero agregar algo a propósito. La crisis financiera internacional del 2009 afectó a todos los países del mundo. No lo originó el gobierno de Alan García, ¿no? El 2009. El único país que creció en América Latina fue el Perú, casi 1%. El resto hubo recesión. ¿Pero qué pasó después del 2009? La Alianza del Pacífico, Colombia, Chile. ¿Crees que dieron leyes para precarizar el trabajo de los jóvenes? No, al contrario. El 2010 Colombia dio esta ley
que estimuló con beneficios tributarios a las empresas que incorporaran jóvenes al mercado formal para acabar con la informalidad y con la falta de empleo. Chile también lo ha hecho. ¿Por qué el Perú, que ahora crece casi la mitad de lo que crece Colombia? Porque el Perú tiene el petróleo, pues ahí. Entonces, ¿por qué el Perú tiene que dar una ley en la que se trate de creer que la única forma de generar competitividad es precarizando el empleo de los jóvenes? Ahora, hay que recordar que el APRA, la mitad de la bancada priista, o sea, 2 congresistas, votaron a favor, no es broma, votaron a favor de la ley de la Pulpín. No es sabiendo de que no sea la mitad. No, pero es verdad. Luciana León y Elías Rodríguez votaron a favor y ustedes se escaparon del hemiciclo. No es verdad. ¿No estuvieron? No es verdad. No es verdad. Se escaparon. No es verdad. La primera votación nadie del APRA votó. No. Mauricio votó en contra. ¿Y usted dónde estaba? Yo no estaba. No. Pero yo he tenido una posición siempre en contra de la ley. Luciana y Elías votaron a favor de No, en la segunda votación votaron por la segunda votación y luego al día siguiente retiraron su voto. Lo que pasa es que acá ha habido un cálculo político de cara a las elecciones del 2016. No es cálculo. ¿Cuál ha sido el cálculo? ¿Que se iban a enfrentar a los jóvenes? No, que iban a estar con fuerza más bien con los jóvenes de cara al 2016. Claro, o sea, si no votaban en contra de la derogatoria, obviamente el voto juvenil iba a estar en contra. Así a eso voy. O sea, obviamente. la marcha para atrás de los 2 congresistas del APRA es, digamos, truculenta o no es auténtica, mientras que el nacionalismo sí es verdadera, ahí sí hay reflexión y entonces consideraron que lo mejor era dar un paso para atrás. Ha habido una reflexión importante, por lo menos de quien habla y 6, 7 congresistas más, que hemos visto ruido y sangre en las calles y esto no tenía cuándo acabar. Y además 2 contra 34, perdóneme. Bueno, pero el ministro de Trabajo debió ir al Congreso a explicar las razones. Aquí lo que se ha promovido es una estrategia de lucro fácil para que un sector de empresarios puedan incorporar mano de obra barata. Esta ha sido la ley de Saavedra que ha sido tachada. Así es. Para ustedes el autor ha sido de Segura y sus tecnócratas. Tenemos un par de cosas que queremos comentar con ustedes. Para empezar, unos tweets de la primera dama, Nadine Heredia. Nacionalistas proponen ley aplicada solo para primer empleo y que se incluya CTS y gratificaciones sobre base de media remuneración. Ese es el cambio, ¿no? ¿Qué proponen los otros congresistas? Derogatoria, es decir, status quo para 2 millones de jóvenes que merecen una oportunidad. Esto debe haber sido antes de la votación. Sí, fue antes de la votación, como 40 minutos antes. No. Hay otro, ¿no? Bueno, no sé si lo vamos a considerar, pero claro, y a Bogotá les dijo a ustedes que eran unos traidores porque ellos estaban proponiendo un cambio y estaban ustedes estafando a más de 2 millones. No es verdad. De jóvenes. Ellos están estafando por una sencilla razón. No es verdad que la ley reconoce derechos a los jóvenes. La ley le quita, le cercena derechos a los jóvenes. Son 5 derechos a los que tienen todos los ciudadanos del país. A vacaciones, a gratificaciones, a CTS, a utilidades y asignación familiar. Lo que el gobierno hizo en las últimas horas desesperadamente es decir, bueno, te doy CTS y gratificaciones. Pero, como te repito, el concepto, el enfoque de los tecnócratas del Ministerio de Economía, que no salen a la puerta ni caminan la calle, es que esto iba a estimular la absorción de mano de obra joven. Y no es así, no es así. Nosotros creemos que la única forma de estimular la formalización del mercado laboral es con promoción tributaria, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Colombia. Con esos países competimos. Entonces, como en Colombia los empresarios no dicen que los costos laborales son elevadísimos y sí son competitivos. Entonces, lo que pasa aquí, lo que sucede es muy clarito. Lo que se ha pretendido es darle un régimen especial, que no es régimen especial, sino es régimen discriminatorio, a la gran empresa, ¿para qué? Para que sus costos laborales, que son 54%, ahora sean 17%. Sabarate. Pero Bogotá se ha dicho que ustedes han renunciado a los 700 millones de soles que era para capacitación. Pero a Bogotá debió decir ahora que la ley le beneficiaba a sus empresas, por eso es que estaba muy interesado en que se no deroga la ley. Pero sigue siendo, me parece a mí, una distorsión responsabilizar a los ministerios de Economía y afines, porque eso no tendría fuerza de ley o no sería una política de este gobierno si no tuviese el respaldo de la Presidenta del Consejo de Ministros y del Presidente de la República. Por supuesto. Entonces, ¿por qué insistir en cargarle la mano a ese además sector? te digo que el presidente lo ha defendido la norma
y la primera dama. Inclusive para que vean la improvisación, es que de los 5 derechos que habían recortado, decían, ya no importa, le reconocemos 2, pero 3 no. Entonces, ni siquiera tienen un enfoque técnico. Y hoy día hemos visto, lamentablemente, quisimos escuchar de parte de la bancada oficialista, de los voceros que defienden la ley, los argumentos técnicos, como nosotros llevamos cifras de los últimos 10 años. El país ha crecido en 10 años y se ha robustecido el sector empresarial. Entonces, ¿por qué habría que ponerle en bandeja de plata a los empresarios la cabeza de los jóvenes, que son el activo más importante que tiene un país, para ponerlo en el mercado laboral con derechos restringidos? Solamente decir de que esta ley tenía un alcance básicamente a los jóvenes desocupados, a 1,5 millones, 2 millones de jóvenes. O sea, no eran los jóvenes que han tenido la posibilidad y la suerte, a Dios gracias, de tener una serie de estudios de capacitación. Eso no decía la ley, pues la ley no, está bien, pero ese era el objetivo. Siempre... Lo que pasa es que es cierto de que era, y acá viene el problema tecnocrático del Ministerio de Economía y Finanzas, que era complicado hacer pues una vigilancia o estar en las sanciones o en las multas, una supervisión de qué empresa cumple y qué empresa no cumple. Y es por eso de que yo particularmente desde el mes de diciembre no me gustaba del todo esta ley, tenía ciertos problemas, y es cierto lo que dice Javier, solamente es cierto en esa parte, en que faltaba que los tecnócratas salgan a las calles, pues, ¿no? Porque el problema no solamente es tecnocrático, sino también social, político, ¿no? Qué pena que Humala no los haya escuchado a ustedes, ¿no? Los críticos dentro de su bancada. Bueno. ¿Y por qué una crítica como la suya, digamos, no ha tenido ninguna reacción áspera dentro de la bancada, y en cambio una como la de Tejada ha recibido poco menos que pedradas? Yo creo que a Sergio le ganó un poco la juventud, ¿no es cierto? Pero yo no lo escuché expresarse en términos derogativos. En pero él ha renunciado, nadie lo ha votado. Lo que ha dicho Gastañaduy ha sido bien duro. Sí, claro. Bueno, pero es un comentario de Santiago, en todo caso él tiene su propia opinión, pero no es que haya habido un cargamontón dentro de la bancada, al contrario, ya nos hemos saludado, yo he lamentado y lamento la lejanía y la renuncia, no, pues, pero de manera afectuosa, la lejanía, yo lamento la lejanía y la renuncia de Sergio, creo que es un buen cuadro, tenía un prominente y tiene un prominente futuro, que lamentablemente creo que se debió resolver en la interna y no llevarlo hasta la renuncia que lamentablemente lo hizo el día de ayer, ¿no? Vamos a hablar de lo que está pasando en su bancada en el siguiente tema, que tiene que ver con la renuncia de Tejada, pero antes, Mario, tenemos el byte del expresidente Alejandro Toledo, aclarando un poco su reflexión sobre la derogatoria. No le saquen rentabilidad política a este tema. Dejen el tema del trabajo digno, bien remunerado, bien pagado. No puede ser materia de sacarle rentabilidad política, señor congresista, bienvenido. No puede ser materia de la politización electoral. Nosotros vamos a continuar apoyando la gobernabilidad, pero se lo dije, que esto no podemos apoyar. Entonces... Bueno, esto es un ataque, un misil teledirigido a Alan, ¿no? Cuando está diciendo no saquen rentabilidad. Pero ellos hoy en la mañana retiraron el proyecto de ley de derogatoria para plantear uno de modificatoria. Y en las horas siguientes, cuando veían que el debate se perdía y se agotaba, más bien volvieron a retroceder y han apoyado la derogatoria. Entonces, ¿quién habla de rentabilidad política? La posición del APRA ha sido una sola desde el 16 de diciembre, ha sido una sola derogatoria. Pero, mira, la posición del APRA la siente la bancada, el vocero. Nosotros son mantequilla. Es que nosotros, nuestros temas internos los ventilamos internamente. Evidentemente que nuestra numerosa bancada no funciona con la precisión de un reloj suizo, pero nuestras divergencias las ventilamos internamente y las superamos. Entonces, y la decide una vez que se toma, porque a partir de que Alan, evidentemente hoy día que me han recordado la línea de tiempo del 15 o 16 de diciembre, creo, que dice que esto no es posible, y luego, bueno, hubo una división no es división, no, puede haber discrepancia, pero nuestra posición ha sido una y firme. ¿Pero le están sacando o no rédito político ustedes? ¿Qué rédito político? Estamos dando argumentos técnicos. O sea, ¿de quién es la victoria del día, señor Velázquez? Yo creo que ha sido la victoria de los jóvenes. Los jóvenes que se han autoconvocado, que
Primero, no los han dejado, en un escenario democrático, no los han dejado dar su opinión. Y segundo es que, como te digo, el error del concepto básico es de pensar que para generar mejores condiciones para que la inversión privada aumente es castigar a los jóvenes precarizando sus ingresos. Eso es inaceptable. ¿Y si la victoria ha sido de los jóvenes, de quién ha sido la derrota? El gobierno, evidentemente. El gobierno tiene oídos, pero no escucha. El gobierno, los tecnócratas del Ministerio de Economía creen que pueden replicar en el país un modelo de una norma que no se ha planteado en Chile, a pesar de las dificultades que tiene Chile, Colombia, México, que formamos parte de la Alianza del Pacífico y que debemos competir para que nuestros recursos humanos sean productivos. Entonces no se da una ley involutiva y acá sí se pretende decir, oye, para ser más competitivo vamos a recortar el derecho a los jóvenes. El expresidente Toledo acaba de proponer que se instale una mesa de diálogo para discutir la informalidad. ¿El APRA va a participar de esa mesa de diálogo? No, yo creo que no. ¿Y por qué no? Porque no debemos hacer lo que él dice, pues, politiquería barata con un tema tan sensible como este. En Colombia hay una ley general del trabajo, acá no la hay, en Chile sí la hay también. Entonces, o sea, ¿ustedes qué yo van a creo hacer? que lo que tenemos, mira, aquí lo que te digo, lo más sano de generar empleo es impulsando crecimiento, haciendo más eficiente la inversión pública, generando un ambiente favorable para que la inversión privada, que se ha retraído y que ha sido casi cero el año pasado, vuelva a tener el impulso y la velocidad que ha tenido en los últimos años. Cuando hay este escenario, como lo podemos mostrar con cifras, no ha habido en los últimos 10 años... ¿Ustedes se van a quedar en el discurso político? No es en el discurso político, sino que nos expliquen con cifras. Si hay una comisión de trabajo, si hay un Consejo Nacional del Trabajo, ¿por qué ahora nosotros tenemos que instalarnos en una mesa de diálogo en un gobierno que no dialoga, que insulta, que agrede? En un gobierno que hace reglaje. ¿Ustedes van a ir a la mesa de diálogo que propone Alejandro Toledo? Bueno, eso es una posibilidad importante, eso todavía no se ha discutido, pero me parece una buena idea de Alejandro Toledo. Yo creo que en parte es cierto lo que dice Javier en el sentido de que es cierto que hay que seguir creciendo con reglas claras tributarias, con una presión tributaria importante, pero creo yo también que nos hemos estado desangrando durante mucho tiempo y esa es una autocrítica que todos debemos hacernos los partidos políticos, ¿no? Lamentablemente no existen partidos políticos, seguramente lo vamos a tocar después en el tema de la renuncia de Sergio, pero independientemente de eso creo que lo que el Perú necesita es confianza. Ay, pero qué tristeza que usted siendo el gobierno diga que no hay partidos. Que no hay partidos políticos. O sea, ¿su partido qué es el nacionalismo? ¿Es un movimiento electoral? Yo y testigo Javier, cuando fui presidente de la Comisión de Constitución durante un año, me maté en lo que son reformas constitucionales, reformas de partidos políticos. Lo hemos aprobado. Perfecto. Falta que el Perú no lo apruebe, pero lamentablemente hay intereses subalternos. Que lo que el país necesita es confianza. Sí. Este gobierno ha contribuido a esa confianza. El presidente de la República ha contribuido en 3 años y medio que tiene ya. El presidente de la República ha hecho lo que está a su alcance, ha hecho esfuerzos denodados para dar confianza, pero lamentablemente ha habido un fuego cruzado, lamentablemente, pero repito, pensando en el 2016. El presidente de la República va a gobernar hasta el 2016. Pero hay gente que está lamentablemente disparando de todos lados, y es cierto, y lo he reconocido, que hay algunos ministros que lamentablemente se han prestado al juego. ¿Y el presidente no se ha prestado al juego en lugar de ser presidente? El presidente de la República ha hecho una labor de jefe de Estado, una labor de estadista, lo ha ratificado el día viernes convocando esta sesión extraordinaria, pero lamentablemente había un fuego cruzado y no hay partidos políticos sólidos. Lo he dicho hace mucho tiempo. A los fujimoristas no es participar del fuego cruzado. Bueno, ha sido una reacción probablemente del presidente de la República. Pero dése cuenta que usted mide con una distinta vara. Unos son unos que se exceden y dicen unas barbaridades, pero cuando lo dice el presidente de la República, ha sido un momento de ofuscación. Todos tenemos parte de responsabilidad. Y cada pero más uno, responsabilidad tiene quien ocupa un... No se trata de ver quién tiene más o menos responsabilidad. Todos, Milagros, tenemos parte de la responsabilidad. Se supone que cuando él asumió el gobierno dijo: yo soy el presidente de todos los peruanos, pero resulta que no es de todos los peruanos. También hay que decir que hay muchos... como se dice, los poderes fácticos también le han hecho la guerra, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo. Poderes fácticos. Sí, ¿Cuáles son los poderes fácticos? De la Iglesia, por ejemplo, le ha hecho la guerra. O sea, Cipriani fue un... Hay de todo, pero en todo caso, yo no voy a tratar de generar más divisiones ni qué sé yo. Creo que estamos acá para conversar, para de alguna manera aportar, y creo que es momento de consensuar y no de conflictuar, ¿no? ¿Ustedes en el APRA consideran que han contribuido a este fuego cruzado? ¿Se han excedido? ¿Han atacado más allá de lo razonable al gobierno? A veces en sectores como el gobierno, interesadamente,
quieren sobreestimar la actuación política de un grupo parlamentario que es el más pequeño del Congreso, y de que abdiquemos de la legitimidad que el país nos ha dado para que en este quinquenio nosotros seamos una fuerza de oposición constructiva, pero de ninguna manera nosotros podemos arrinconarnos por los reglajes, por las amenazas, por los seguimientos, y dejar pues y voltear la cara y ver que lo de Martín Belaúnde lo óseo o lo que estas leyes ¿Pero como reconoce estas, o no que atizó? Pero ¿qué hemos atizado nosotros? Fíjate. O sea, tampoco Pero son Santa Paloma, Javier, ¿no? Pero nosotros, mira, lo que el gobierno, Lo que el gobierno del señor Humala... Entre Urresti y García, entre Mulder y Urresti, ustedes fueron los que instalaron la yo no participo de política de insulto, pero quiero decir lo Pero siguiente. así como Tejada ha El reconocido jefe de que Estado, se equivocaron, no, ¿usted reconoce algo en el aprismo? No, el jefe de Estado es elegido por todos los peruanos para gobernar el país. Y como él no puede realizar las tareas sectoriales, le encarga esa función estatal a ministros que representan a todos los peruanos, no al partido de gobierno. Cuando tú tienes a un funcionario que tiene esa condición y comienza a insultar, no solamente a los políticos, a los periodistas, a todo aquel que disiente de las políticas de gobierno, entonces están generando un clima de confrontación que ha llegado a los niveles que ha llegado ahora. No solamente insultan, agravian. Yo sí creo que esto cuenta con la anuencia del señor Humala, de la pareja presidencial. El señor Urresti y el señor Cateriano no actúan a la libre, no actúan a la libre. Es parte de una estrategia global que comprende los insultos y los agravios y comprende también el reglaje y los seguimientos. Eso no es cierto, Javier. Y acá, incluso en este set, yo he criticado a más de un ministro, lo sabe Milagro, lo sabe Mario, que no hay que seguir con ese tipo de insultos. Por eso el país está como está. Si no fuera cierto, el presidente Ollanta saldría y diría algo sobre las agresiones de Urresti. Bueno, ¿no? probablemente, pero la ministra Ana Jara, que es la vocera del gobierno, ha puesto punto final, o por lo menos ha querido poner punto final a las excesos que usted menciona. Es cierto, pero es verdad. Ha querido, pero no ha conseguido. Pero yo creo que hay que llamar la atención, hay que llamar la atención. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en un instante. Este es Javier. Él estudia en Open English. Aprende a hablar inglés tomando clases en vivo por internet con profesores norteamericanos. Él estudia inglés de la forma tradicional, con mucha tinta. A ver, cuéntanos, ¿qué has aprendido en inglés? Así es, la forma tradicional ha quedado en el pasado. Ahora con Open English aprendes inglés por internet. Open English, un método inteligente. Bueno, el hombre que se enfrentó, creo que como nadie en este gobierno, al APRA por ser presidente de la comisión de la mega comisión y que tuvo que ver con los narcoindultos, el congresista Tejada, sí ha ido. Me han contado que los apristas abrieron botellas de champán cuando escucharon ayer a Tejada renunciar en cuarto poder. No nos alegra. Yo creo que al Partido Nacionalista todavía es muy joven, le falta hacer institucionalidad. Nosotros tenemos muy claro que hacemos esfuerzos para escoger la gente que nos representa en el Congreso. Yo he participado de los últimos 3 congresos y hemos entrado 28 parlamentarios, nos hemos ido 28. La última vez 36, nos hemos ido 36. Ahora entraron 4 y se van 4. No, 9 ya. 9, ahora sí vamos 9. Ay, pero los 9 no son apristas. Pero son independientes que participan. Pero bueno, yo me quería referir a lo siguiente. Ya, pero para usted, ¿qué significa la renuncia de Tejada en concreto? ¿Qué significa para el APRA esta renuncia? Mira, es normal que cuando faltan pocos meses para que termine un gobierno, algunos, pensando en sus proyectos políticos personales, dejen su ¿Usted cree que esto obedece a un proyecto? Yo lo que sí creo, no me alegra porque yo espero que, como le dije a Tejada, que él pueda sustentar sus informes, los informes pendientes que tiene ahí sobre la mega comisión para demostrarle el gran papelón que ha hecho, para demostrarle que los 13,5 millones que ha gastado el Parlamento en esas investigaciones no sirven para nada. Entonces, yo creo que sus temas de ellos, que los ventilen ellos, porque yo me voy a meter en una casa que no es la mía a ventilar sus problemas internos,
Y nosotros sí nos preocupamos de que nuestra bancada pueda actuar disciplinadamente, porque fundamentalmente la inspiración que debe tener una bancada parlamentaria o un partido es el principio de lealtad a la organización. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el propio Tejada sobre su alejamiento del nacionalismo. Acompañado por cerca de 10 años, desde diciembre del año 2005, en las buenas y en las malas, en todo momento. Yo le tengo mucha estima personal y no voy a entrar en una confrontación con él. Así que eran algunos medios, lo lamento. Algunos parlamentarios también están señalando pues de que tiene la misma imagen de usted, un buen compañero, un buen congresista, pero que sin embargo todavía mantiene los calificativos de traidor. Esos calificativos no les ayudan a nadie. No ayuda en un espacio, un ambiente como el de ahora, que sigamos con ese tipo de adjetivos. Sinceramente, lamento que este joven congresista haya actuado de esa manera, cuando ya estamos a puertas del año electoral, porque no se ve bien que los parlamentarios que recién se dan cuenta que tienen diferencias, ¿no? Yo creo que los políticos tienen que cultivar lo que es la lealtad, lo que es la disciplina, ¿no? Y que es una lástima, el partido le ha dado la oportunidad a él para que sea congresista, ¿no? Y se le ha dado la oportunidad para que asuma la dirección de comisiones importantes, ¿no? ¿Le ha faltado lealtad? ¿Le faltó lealtad, Tejada? No, yo creo que ha sido una decisión apresurada por parte de Sergio. Yo lo lamento por él, repito, es un buen parlamentario con un futuro importantísimo, le deseamos lo mejor. Ojalá pueda revocar de alguna manera, hablo como abogado, con términos jurídicos, revocar su decisión y pueda regresar al partido nuevamente. Y si no es así, desearle la mejor de las suertes. Yo creo que las lealtades, como bien dice el presidente de la República, son de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no es cierto? Yo creo que eso siempre ha sucedido. Y yo creo que salvo que suceda algo grave, que no es el caso, yo creo que nadie debe irse de ningún partido ni de ninguna bancada. Por eso que nosotros siempre hemos promovido, pero no ha sido el caso de Sergio. ¿Pero y Castañedí no lo maltrató? Bueno, pero eso puede ser el comentario de un colega, de un compatriota de bancada. Es emisor de Palacio, no, de ninguna manera. Congresista Tejada, usted está en porque es primo de la esposa, o de su esposa es prima de la señora Nadine. Primísimo. Pero en todo caso, yo creo en que, por eso nosotros, además, mis queridos amigos, propusimos una serie de reformas constitucionales, por ejemplo, el tema del transfugismo, el tema de la eliminación del voto preferencial, el financiamiento de los partidos políticos, porque vuelvo a reiterar, así me diga Javier de que el APRE es un partido organizado, yo creo que falta mucho por hacer. El APRE es un partido de 90 años. No hay partidos sólidos en el país, hay una debilidad institucional y hay que apuntar, repito, a la bicameralidad, a la eliminación del voto preferencial, a la ley contra el transfugismo, al financiamiento estatal a los partidos políticos, cosa que lo aprobamos en nuestra Comisión de Constitución. ¿Cómo queda en toda esta crisis Nadine Heredia, que es la presidenta de su partido? ¿Cómo queda la bancada? ¿Queda herida de guerra? Es un golpe, claro. Hay que reconocerlo. ¿Por qué yo voy a venir a negar lo que es evidente? Es obvio que es un golpe que ha sufrido la bancada del Partido Nacionalista, pero por favor, ni que uno fuera ciego. ¿No? Pensé que estaba en etapa de negación. No, para nada, en lo absoluto. Si hay un congresista de la República dentro de la bancada, no soy el único, por supuesto, que reconoce, que hace concesiones dentro de lo normal, que no es ningún escudero, ningún sobón de nadie. Es modestamente quien habla, y lo he dicho, te lo he dicho en tu programa. ¿Cómo se van a recuperar del golpe? Apostando, ¿Le van a pedir algo a Nadine, que los escuche más? Al presidente Ollanta Humala. ¿Sabes qué pasa, Milagros? Que lamentablemente en el Perú, durante muchos años, durante los casi 190 y tantos años que tiene el Perú en historia republicana, cunde el caudillismo, ¿no es cierto? Y no cunde la institucionalidad. En México, por ejemplo, el que es presidente de la República de una vez, lo es por una sola vez y punto. No hay relación inmediata ni inmediata. En Colombia, hasta Uribe, hasta la época de Álvaro Uribe, era así. Uribe cambió las reglas de juego. Pero yo creo, por ejemplo, en eso, en que, por ejemplo, el presidente de la República debe ser presidente de la República por una sola vez y luego pasa como un pop a hacer docencia política en los partidos. Eso debería hacerse y no taponear a las nuevas generaciones. Ustedes empezaron con 47 congresistas. 47, ahora somos 34. Y ahora son 34. Sí. Algo tiene que haber ocurrido para que una diáspora
de esa magnitud se haya producido. Repito, la debilidad institucional que sufre el país. Pero en esa institución más que en otras, aparentemente, porque son 13 congresistas. Bueno, 14. Fue una alianza, una alianza en la que se aglutinó a profesionales, a gente de izquierda, a gente de partidos. ¿Fue una mala idea hacer esa? No fue una mala idea. Yo creo que... ¿Una idea efímera? O sea, fue una informalidad. Yo creo que hay mucha gente que en algún determinado momento no comprendió de que el país no estaba para desangrarse, que había una hoja de ruta que no se ganó en primera vuelta con el 51%, sino que se necesitó una segunda vuelta con una hoja de ruta para llegar a consensuar con diversos sectores del país. Yo era uno de los, por ejemplo, creyentes hasta hace unos años de la Carta del 79, la Carta Fundamental del 79, pero después con el tiempo nos hemos dado cuenta de que efectivamente había que consensuar y que lamentablemente ya era anacrónico y que no se iba a poder regresar a la Carta del 79, sino que hacerle cambios a esta Carta Fundamental del año 93. Y eso fue lo que hicimos bajo mi presidencia en la Comisión de Constitución, con éxito. Falta que el Pleno apruebe eso que avanzamos. ¿Cómo queda el nacionalismo, congresista Velázquez, después de esta renuncia? Es explicable que 13 parlamentarios se van cuando hay estos movimientos aluvionales, que no se organizan en función de una idea programática, ideológica, sino de una circunstancia coyuntural. El señor Humala, en su lista parlamentaria, ha sumado gente de diversos sectores que no han participado en función de una idea, en función de una propuesta programática. Por eso vemos que los mineros ilegales hoy día le pasan la factura al señor Humala. Y esto que está sucediendo es el resultado de estos movimientos aluvionales, porque no hay idea, no hay una propuesta programática. ¿No hay caudillismo? Sí lo hay, sí, por supuesto que sí lo hay, pero nosotros somos una organización que cuando participamos es donde más entendemos cuál es la idea, cuál es la propuesta programática. ¿Por qué lo tendría que negar? Claro. En 90 años de existencia del APRA han habido dos liderazgos indiscutibles, el de Aya de la Torre y luego el de Alan García, que son liderazgos indiscutibles. ¿Pero qué es lo que les marca la diferencia? ¿La disciplina de los compañeros? La organización, la lealtad a principios, y el que entendamos que la única forma en que podemos obtener el reconocimiento del país es que seamos una organización disciplinada y leal. Yo voy más allá aún, Yo creo que lo que falta en los partidos políticos y en los movimientos políticos es mística. Creo que es una palabra fundamental. Alan García el año 88 el sistema político en Ayacucho llamó a los jóvenes, se acordarán ustedes, ¿no es cierto? Y realmente fue malentendido cuando les dijo: a ustedes les falta la mística de Sendero Luminoso, no por favorecer a Sendero Luminoso o por hacer una apología de Sendero Luminoso, sino que le decía a los jóvenes, probablemente en mal momento, en que les faltaba la mística que tenían lamentablemente los movimientos subversivos. La mística le falta a los partidos políticos y obviamente a los miembros de los partidos políticos, a los simpatizantes, a los miembros, a los dirigentes. ¿Hay mística? Eso es lo que te estoy diciendo, falta mística, y esa es una autocrítica para todos los partidos. Cuando yo veo mística en el APRA, hay disciplina, se mueren por Alan, hay disciplina, se mueren por hay disciplina. Disciplina o mística, o lo que pero sea, lo que hay que abolir, matan por Alan, pero usted mata por Ollanta. Lo que hay que abolir es el caudillaje. ¿Usted mataría por Ollanta? O sea, usted pone las manos al fuego. Yo le tengo mucho aprecio, lo he ayudado y lo voy a ayudar hasta el 2016. Ratifico lo que te dije a ti. Después ya veremos. Yo seguramente regresaré a mi oficina de abogados y estaré más tranquilo. Pero lo que sí, yo soy una persona leal, una persona decente, una persona responsable, que lo ha ayudado al presidente desde que fue líder de la oposición en muchos casos. Y creo yo, Milagros, que es momento de reconstruir los partidos políticos, porque sin partido no hay democracia. Muy bien, tenemos que ir a una nueva pausa y regresamos. Hoy, en No Culpes a la Noche, todo sobre la derogación de la Ley Laboral Juvenil. Esta noche a las 11, con Milagros Leiva. Hoy también el presidente Humala calificó de irresponsable la afirmación o la insinuación de Alan García de que la democracia está en peligro tras haberse conocido el chuponeo y evidentemente, aparentemente también el seguimiento que se ha producido de parte de algún servicio de inteligencia al líder aprista. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Humala. Yo creo que habría que primero rechazar de plano lo irresponsable
de plantear e insinuar de que hay de la desestabilización de la democracia. Eso me parece irresponsable y viniendo de candidatos o de expresidentes. En segundo lugar, vemos que de un comunicado de algunos partidos políticos que se dio, me parece el día viernes, a prácticamente la misma mano, el mismo estilo de esos dos documentos, ¿no? Todos sabemos que aquí en el Perú, bueno, en realidad no solamente en el Perú, muchos países y desde hace años empresas privadas realizan prácticas de inteligencia y que prestan consultorías, informaciones diversas a otras empresas. Eso lo sabemos. También sabemos nosotros que en el pasado, cuando todavía no existía la DINI, hemos visto cómo el Servicio de Inteligencia Nacional hacía seguimientos, interceptaciones telefónicas. Bien, fue en tu programa que se conoció esta denuncia, de manera que... Y no fue de una empresa privada. La primera entrevistada ibas a hacer tú, sí. No, pero no fue de una empresa privada. Me llama la atención lo que dice el ministro Urresti, que ha calificado de apócrifo los documentos, ¿no? Él, para empezar, no ha visto todo, ¿no? No sé, a no ser que la DINI misma le haya enseñado al ministro Urresti lo que tenemos en el programa, quizás le hayan pasado una copia, pero es muy serio lo que está pasando, no sé quién de los dos quiere empezar. Ahora que se ha referido el presidente García, yo quiero decir lo siguiente: desde el 2012, cuando el presupuesto de la DINI se incrementó de 9 millones a 72 millones, cuando verificamos que a agosto de ese año se habían ejecutado el 70% de ese abultado presupuesto en contratación de agentes encubiertos, comenzaron los reglajes, la persecución a periodistas, como el caso de Fernando Rospigliosi. ¿Qué se argumentó? Se dijo, no, que se estaba haciendo un reglaje colombiano vinculados al narcotráfico. ¿Acaso el reglaje a la primera vicepresidenta no han detenido a 2 agentes del ejército que trabajan en la DINI? Pero se estaba haciendo, perdón, Javier... Déjame terminar la idea. Supuestamente para proteger a la embajada. Lo de los opositores, lo del expresidente Alan García. Lo que hace el señor Humala es querer descalificar en democracia un hecho que sí la puede poner en peligro, como el que se utilicen los servicios de inteligencia que deben servir para enfrentar al narcotráfico, al terror, al delito común. Se utiliza esa maquinaria para arreglar, perseguir, intimidar a los adversarios del régimen en democracia. Sí se pone en peligro. Y lo más grave, y esto no es un insulto, lo más grave es que cuando con cinismo se quiere decir, eso lo hacen empresas privadas. O sea, el pecado de otros me hace santo a mí, ¿no? Y que no haya capacidad de indignación, que no haya capacidad de decir, oiga, esto no lo vamos a permitir y autorizamos para que se haga una investigación. Pero cuando dicen, sí, vamos a abrir toda la información que está cifrada y se la vamos a entregar a la Comisión de Inteligencia, donde de 5 miembros, 4 solamente actúan y los 4 son del gobierno, porque Lourdes Alcorta tuvo que coger su obligación de renunciar porque se oponían a que invitaran a Adrián Villafuerte para que explique sobre la estrategia de inteligencia. ¿Acaso decir lo que ha dicho el presidente García de que permitir que esto vaya acrecentándose pone en peligro la democracia es una declaración irresponsable? No, es una llamada de atención para que el gobierno haga un acto de constricción y diga, bueno, vamos de repente... En los niveles, en los más altos niveles no se ha dado esta estrategia ilegal, sino que la están haciendo algunos sujetos que no están autorizados. Pero ni siquiera eso. Quieren descalificar y el ministro Urresti, obviamente como un factor distractivo del gobierno, sale y dice, no, es información apócrifa. Yo no creo que esa sea una respuesta seria y responsable de un gobierno. A ver, vamos por partes. En el caso de Marisol Espinosa, lo que aparentemente habría sucedido es que habían estado arreglando a 2 cuadras de su casa, a más de 200 metros, cerca de la Embajada de Estados Unidos, a unos sujetos libaneses, ¿no es cierto?, que habrían sido acusados, habrían venido por un tema de terrorismo en el país. Eso habría que analizarlo, pero no es que haya sido arreglada Marisol Espinosa, que además, si tú quieres arreglar a un congresista de la República o a un vicepresidente que tiene 6, 8 oficiales o personas al mando de él o técnicos que lo protegen, basta pues con la llamada de alguien para decirle, oye, ¿dónde va la vicepresidenta? ¿Dónde va tal congresista? Avísame dónde está. O sea, no necesitas estar enviando gente de afuera para enviar con la propia seguridad de Marisol Espinosa
puede de alguna manera en el libro de ocurrencias señalar dónde está. Eso es uno. Dos, ha habido otros reglajes que han sucedido probablemente de malos mandos medios o de personas de la policía o de la Fuerza Armada, no lo sé, eso hay que averiguar, que incluso han sido víctimas el señor Cateriano, que ha sido arreglado y chuponeado. Quien habla fue chuponeado, te lo dije en tu anterior programa, Mario, hace 3 años, ¿no es cierto? Bueno, y el audio de la luz verde de Nadine con Cateriano. Eso me refería, sí, claro. ¿no es cierto? Y otros funcionarios del gobierno han sido arreglados. En la época del presidente Alan García... Entonces, ¿quién lo está arreglando? En la época del presidente... Ahora te lo respondo. En la época del presidente Alan García, se le acercó un señor de la Marina a decirle que tenía documentación contra los candidatos Ollanta Humala y Lourdes Flores, ¿no es cierto?, que según el presidente García no aceptó, y que después ese mismo personaje, que me parece que fue Ponce Feijó, estuvo metido en el tema de business track. O sea, lamentablemente, esto sucede en muchos gobiernos, pero no es que el presidente de la República, el presidente Ollanta Humala, esté orquestando, esté digitando Entonces, temas. según usted, ¿quién está arreglando a García? Yo no sé si estén arreglando a García. Es probable que hayan estado arreglando a algunos personajes. Eso hay que investigar, es un tema delicado. Creo yo que hay malos oficiales o malas autoridades de mandos medios que venden información a compañías privadas. Eso lamentablemente sucede y eso escapa muchas veces al control del presidente de la República o del ministro del Interior. Pero si en el caso de Marisol Espinosa el piso hubiese estado tan parejo como usted dice, uno de los agentes de la DINI no habría salido huyendo. Exactamente. Porque si estaba haciendo un reglaje a estos libaneses que ponían en peligro la seguridad de la embajada de Estados Unidos, ¿por qué se convirtió en un velocista? Ese es un asunto que tendrá que ser investigado para que el velocista confiese la verdad, pero por supuesto que sí. Mi primera impresión es que no hubo un reglaje contra Marisol Espinosa. ¿Qué hubo? Yo te vuelvo a repetir, ha habido un reglaje lícito contra personas presuntamente... Su lealtad al presidente Humala le impide ver cosas que todo el mundo, que todos los peruanos la vemos. O sea, como dice Mario, ¿Tú crees que el presidente de la República es un Alberto Fujimori o un Montesinos que tiene toda una organización para perseguir opositores? ¿Tú crees? Bueno, no, yo no sé, yo le estoy preguntando a usted, porque lo que me queda Mauricio claro Mulder, es que si, perdón, Mario, para agregar, me queda claro que si el presidente Ollanta Humala no sabe nada, hay alguien que está haciendo algo a sus espaldas. Seguramente. O sea, lo que a nosotros nos ha llegado en el programa, lo hemos cruzado, señor, no ha sido de una empresa privada, y hay todo un aparato para chuponear. Entonces, o ustedes no la quieren ver, o ustedes nos están haciendo... Acá no hay ninguna negación. Nos están tomando el pelo. Claro, nadie te toma el pelo, al contrario, estamos reconociendo un hecho delicado, un hecho grave. Lo que te estamos diciendo es que el presidente de la República no puede estar en todas, y seguramente hay gente a sus espaldas. Pero Adrián Villafuerte de repente. Pero Adrián Villafuerte ya no está en el gobierno hace año y medio. Ese argumento se parece al del fujimorismo, ¿no? Sí, claro. El presidente no estaba enterado de lo que se hacía a sus espaldas. Nosotros combatimos al fujimorismo del presidente. Pero eso no quiere decir que no puedan incurrir en los mismos errores. Si se acredita... ¿Cómo voy a haber cometido eso yo que... Si se acredita efectivamente que es responsable, hay que sancionarlo. Lo que te quiero decir además es lo siguiente. Pero usted está diciendo si se acredita, o sea, usted está dando paso a una investigación. Lo que hoy día ha dicho Humala es que hay empresas privadas. O sea, eso me parece tan alucinante, es una declaración, perdón, y además es a un ex gobernante. Imagínense si en el futuro, yo no sé quién vaya a ser presidente en el 2016, pero supongamos que fuera Gastón Acurio, supongamos que él, ya lo pongo porque es un negado, y que Gastón se enterara de que alguien en la DINI o donde sea está arreglando a Ollanta Humala. Usted también diría, ay, seguramente es una empresa privada. ¿Hablarían así? Yo no he dicho que es una empresa privada. No, el presidente lo acaba de decir. Realmente lo que ha querido decir, sin hacer ánimo de traducir al presidente de la República, es que se vende información a empresas privadas. Es decir, hay malos funcionarios. ¿Quién las vende? Eso aclárenos. Malos funcionarios, probablemente de segundo o tercer nivel. ¿De la DINI? Puede ser de la DINI o de la policía o de la Fuerza Armada, eso puede ser. Pero no echemos la culpa al presidente de la República que está detrás de todo. O sea, a la DINI se le están escapando las liebres. Porque es bien raro. No es la primera vez que pasa en un gobierno, Milagros, lamentablemente. Sí, claro, hay un descalabro en la DINI, a mí me queda clarísimo, para que se esté filtrando todo esto. ¿no? Claro, porque no es solamente en la eventualidad de que las cosas sean así, que se le escapa o que venden información, la producen. Porque para vender esa información hay primero que hacer el reglaje y filmar, escuchar, o sea que hay un drenaje de recursos del Estado en este tipo de... Pero además, permíteme, Mario, preguntarles algo que me ha parecido grave. Hoy día... Y quería hacer una tingencia. El año 2013, Fuad Kubrick, que no fue designado por este gobierno, sino por el presidente Alan García, que es una persona honesta, tranquila, que está haciendo, creo yo, un buen trabajo, emitió un informe, un dictamen de la Contraloría General de la República diciendo de que no había ninguna irregularidad
de aumento de presupuesto en la DINI o en los organismos de inteligencia del Estado peruano. Ojo. Ah, bueno, pues a él no le parecerá nada inusual que se aumente, pero no sabemos en qué se utiliza. Lo que me parece grave es lo que hoy día dice el ministro Piero Gessi en una entrevista a Pasquel en el Diario del Comercio. O sea, a él le parece absolutamente natural que Tania Quispe haya dicho, ¿no? Oh, se me ocurrió seguir a mi hijo y llamé a oficiales de inteligencia. O sea, ¿en qué se está utilizando la inteligencia? Esa es la plata de todos los peruanos para usos personales. Para empezar, ya hay un delito. Y me parece alucinante, primero, la declaración del presidente y luego la declaración de su ministro Piero Gessi. ¿Para qué sirve la inteligencia? ¿No servía para luchar contra el terrorismo? ¿No servía para luchar contra la inseguridad? El terrorismo, para la seguridad interna y externa. Pero entonces usted mañana llama y le dice a Urresti, ay, sospecho, bueno, no sé, Madera, ¿de quién sospecha usted en su entorno? De repente sospecho de mi esposa, hay que seguirla. Entonces usted va a llamar, no, que la inteligencia vaya. Para eso estamos pagando los peruanos a la DINI, para que les ayuden a arreglar a los que ustedes quieren. Salvo que haya un peligro inminente para la casa de un, ay, por Dios. No sé, pues, del familiar muy cercano. ¿Usted sabe lo que ha pasado con Tania Quispe? Un seguimiento creo que tiene que hacer con permiso no, de un juez. No, pero por favor, claro que sí. Entonces, ¿usted cree que haya mediado permiso de un juez? Yo no soy abogado defensor de Tania Quispe ni ninguno de ellos, o sea que en todo caso que se investigue, ¿no? O sea, Perdón, ibas a decir algo más. No, es que me parece impresionante la defensa cerrada de algo que es realmente un delito. Y bueno, claro, por esto imagino que la SUNAT va a caer encima de todos quienes la critican, pero que un funcionario de alto nivel... Es una buena funcionaria, Milagros. No lo sé, pero ha pedido al servicio de inteligencia que arregle a uno de sus familiares. Perdón, eso se hace con permiso del juez, eso es un delito. O sea, los recursos del Estado no pueden servir. ¿Y qué pasa con Urresti? Que en lugar de aclarar lo que le pregunta Patricia del Río, la enfrenta y le dice para eso están improperios. los organismos constitucionales y no Marche Jara para defender a nadie, porque no soy abogado de nadie. Usted es de la bancada socialista. Pero yo no soy abogado de nadie. Y fue para Milagros, que los organismos constitucionales, como la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, investiguen, ¿no es cierto? Yo sé que le parece, señor Velázquez, que está callado. Terrible. Pero dicen que en su gobierno era peor. No, terrible. Dos cosas. No, eso es lo que todos dicen, ¿no? Que a propósito, la época de Alan era terrible. Pero vuelvo a repetir, el pecado de otro no hace santo a nadie. La Fiscalía, cuando le ha pedido a la DINI información referida a las actividades de inteligencia, la DINI se ha protegido en su ley, en el sentido de que ellos tienen información que es de carácter secreto. Secreta, claro. ¿Cuál es la única vía habilitante para investigar a la DINI? La Comisión de Inteligencia del Parlamento, tomada por el oficialismo y donde no hay un solo miembro de la oposición. Entonces, es como si a Bogotá lo pusieras a investigar los aportes de los mineros ilegales. Eso es lo que sucede. Por eso es que llamamos la atención a la forma tan descarada como se pretenden presentar estos temas. Por ejemplo, el caso de la señora Tania Quispe, a mí me parece, comparto tu reflexión, Milagros, pero creo yo de que sí, le estaban haciendo reglajes, sino que por tratar de salirse de no comprometer al gobierno y cuidar su puesto y los jugosos privilegios que tienen los funcionarios de la SUNAT, han inventado esta tesis de que ella autorizó el reglaje. Como tú bien lo dices, eso es peculado de uso. ¿Qué funcionario autorizó que se utilizara? ¿Qué está haciendo la DINI hoy día para terminar el programa, según usted? La DINI está siendo indebidamente utilizada por el gobierno. Sí. No es coincidencia, sino es una estrategia de que hayan dos ministros, como el de Defensa y el Interior, que forman parte de esta estrategia de querer intimidar, insultar, agraviar, arreglar a los adversarios del régimen, que no solamente son los políticos, sino periodistas y todos aquellos que disienten con la opinión del gobierno. Y eso sí pone en peligro la democracia, por eso comparto la opinión de la nación. No es un tinglado del gobierno, ni mucho menos, y si hay algún exceso por parte de los ministros, lo hemos denunciado en este programa. Sí. O sea, no comprometamos al presidente de la República, que es el primer defensor del gobierno que metió preso al Estado de Derecho, ¿no? A los que reglaban industrialmente fue el gobierno de Alan García. Muy bien, les agradecemos mucho a nuestros invitados esta noche. Muchas gracias. Debate alturado. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana.